Vamos a empezar con la charla de Derechos Sexuales y Reproductivos. Muchas gracias por asistir a esta actividad organizada por el Centro de Estudiantes, en específico la Secretaría de Género con la Secretaría de Política y Cultura. Y ahora los dejo con la profesora Gabriela Carrasco. Hola, la agradezco, pero no seguro. Bueno, chicos, chicas, buenos días a todos, a todas. Gracias también por venir el día de hoy. Sabemos que es un poquito complejo con el tema de la pandemia, pero también creo que es súper positivo que se comiencen a retomar estas actividades para poder vernos la mitad de las caras, por lo menos. Así que, más nada, pues vamos a comenzar ahora. Eso sí, yo voy a comentar, me dijeron que no, pero lo voy a hacer. Tenemos visitas ilustres. Está el director de, bueno, jefe regional, yo le digo director porque para mí debiera, pero jefe regional del INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la abogada también regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos en el sector de allá también unos compañeros de otra casa de estudios que nos acompañan. Así que, nuevamente, les agradezco a todos por su presencia aquí. Ya, vamos a hablar de un tema que, dependiendo desde la lista en que vayamos a observarlo, puede tornarse controversial o no. Podemos observarlo desde un punto de vista de derechos objetivos o podemos observarlo desde la subjetividad de lo intrínsecamente ético que algunas personas puedan manifestar, principalmente relacionado con el ámbito de sus creencias personales. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, siempre vamos a estar refiriendo a un cúmulo de derechos mucho mayor al mero derecho, ¿no es cierto?, a ser o no ser madre. El ámbito de derechos sexuales y reproductivos es bastante amplio y comprende una muy amplia gama de derechos que han sido estudiados principalmente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Su tratamiento a nivel interno jurídico no ha sido tan, no ha sido mayor en la medida que no se le ha dado la preponderancia que tiene, porque se ha visto principalmente como un ámbito reducido dentro de las prestaciones de salud, y hasta cierto punto. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando principalmente del derecho, ¿no es cierto?, que tienen hombres y mujeres a decidir libremente sobre los ámbitos relacionados con su sexualidad y hacerlo sin estar sometidos a la coerción, principalmente, ¿ya? Esa coerción puede provenir, ¿no es cierto?, de particulares o incluso pudiese provenir también de fuentes estatales. Cuando hablamos de la coerción, ese es solamente uno de los elementos que actúan como una especie de barrera frente a los derechos sexuales y reproductivos, porque también encontramos la discriminación y la violencia, que se da principalmente también en el caso de las disidencias sexuales o antiguamente mal denominadas minorías, o actualmente reconocidas como la comunidad LGBTIQ+. Si me lo entendí bien. Ahora, hay veces que se le agrega más de una I, hay veces que no, pero a muy grande rasgo LGBTIQ y el más que engloba tanto a los aliados como, digamos, distintas manifestaciones de la intersexualidad. Bueno, ahí obviamente elegí muy mal el morado, pero nos permite, los derechos sexuales nos permiten disponer de un ámbito de información para justamente poder ejercer los derechos que se consideran dentro de este catálogo. Eso quiere decir que hay una faz de los derechos sexuales y reproductivos que dice justamente relación con este tipo de iniciativas, poder hablar sobre los mismos para poder finalmente entenderlo. Eso incluye, y lo vamos a ver más adelante, el derecho, ¿no es cierto?, a la educación sexual. Ahora, esta definición, no es que yo me la haya sacado del sombrero, me hubiera gustado hacerlo, pero es la definición de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo del año 1994. Esta conferencia fue sumamente importante, bueno, también se reitera esto en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Beijing del año 1995, si no me equivoco, y es sumamente importante porque tras esta definición se deja un poco atrás la idea que se tenía sobre los derechos sexuales y reproductivos como un ámbito de derechos que se revisaba más bien en relación con control de la población, y pasamos a hablar, ¿no es cierto?, de un ámbito en el cual también el desarrollo interno, integral, mejor dicho, de cada persona pasa a ser también preponderante. Bien. Si nosotros observamos la definición anterior, esto obviamente igual se lo voy a dejar por si lo quieren tener disponible. Existen obligaciones que se generan en este ámbito para el Estado que podemos manifestar mediante dos aristas que confluyen y a la vez se complementan. Primero, por una parte, el Estado tiene un deber de no intervenir
decir, de abstenerse en relación con, por ejemplo, involucrarse en la forma en la que cada persona decida vivir su sexualidad, con ciertas limitaciones. Nosotros entendemos que hay, por ejemplo, estatutos de edad para la mantención de relaciones sexuales consensuadas y otros. Si ustedes se fijan, todo este ámbito de derecho está más bien dirigido a la protección de la integridad y la indemnidad sexual, ¿ya? A que la vida, por ejemplo, la vida está intrínsecamente relacionada con los ámbitos de la sexualidad. Nosotros no podemos separarla. Cada uno, desde el momento en el que está simplemente sentado frente a otro grupo de personas, está revelando aspectos de la forma en la que interactúa con otros que eventualmente pueden tener una manifestación de género y del ámbito, ¿no es cierto?, también de su propia sexualidad. A lo que se refiere el ámbito de no intervención es que no pudieran impedirse, en principio, esas manifestaciones, ¿no es cierto?, diversas, tan diversas como existe diversidad humana, digamos. Ahora, esto también implica que no se puede condicionar el ejercicio, ¿no es cierto?, de los derechos sexuales. Y además, un segundo ámbito que muchas veces se suele olvidar, que además de existir esta fase de no intervención, hay una obligación de carácter estatal en orden a promover, ¿no es cierto?, el ámbito de derecho. Y esto está relacionado con la generalidad de los derechos humanos y fundamentales. Es un deber del Estado, ¿no es cierto?, mantener a las personas informadas sobre los catálogos de derechos que tienen y los medios en que tienen para hacer efectivo el ejercicio de los mismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, las mismas aplicaciones del Estatuto, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se van a aplicar para el catálogo de derechos sexuales y reproductivos. Ya. En este sentido, se hace necesario, se torna necesario que el Estado, desde un punto de vista ya más directo, más explícito, haga reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, porque lo que hizo el Estado de Chile efectivamente fue suscribir la Conferencia del Cairo de 1994. Pero al tratarse de una conferencia, ¿no es cierto?, el catálogo de derechos que la misma contemplaba se entendieron más bien ligeramente como una especie de soft law, que es el derecho blandito, que nosotros lo denominamos. No sé si han oído hablar del soft law. Tendré que golpear a alguien. Pero, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo del derecho internacional, principalmente de los derechos humanos, nos vamos a encontrar con manifestaciones de los derechos a los que a lo mejor reconocemos, pero no somos capaces de darle nombres. No hemos sabido llevarlos, por ejemplo, cristalizarlos en un instrumento normativo como un tratado o convención, y por tanto quizás están allí a disposición de nuestro entendimiento, pero sin que se hayan concretizado, reitero, o positivado en una norma, ¿ya? Muchas veces esto se manifiesta en declaraciones de principios, como las que constan de la Conferencia del Cairo de 1994, ¿ya? Y por tanto, esta idea, porque los estados concurran a la conferencia, concurran, ¿no es cierto?, con su voluntad, se entendería que se empieza a generar, ¿no es cierto?, una idea de obligatoriedad en el cumplimiento de estos estados, o sea, de estos derechos, ¿ya? Pero esa idea todavía no está cuajada, por decirlo así, está en formación. Ese es el soft law, lo estoy tratando de explicar con palabras muy llanas, ¿ya? ¿Y por qué derecho blandito? Porque no lo podemos exigir directamente. Sin embargo, todo soft law termina, y así lo ha demostrado la evolución del derecho internacional, principalmente termina transformándose en derecho, ¿ya? El hard law, ¿no es cierto?, o ley que puede ser aplicable. Ahora, esta conferencia es súper importante porque lo que hizo fue cambiar lo que antes se entendía por concepto, ¿no es cierto?, de salud sexual y reproductiva. Con la salud sexual y reproductiva se cambió lo que antes se entendía como un mero control demográfico de la población. O sea, antes la sexualidad se estudiaba desde el punto de vista de la campana de Gauss, cuánta natalidad tenemos, cuánta mortalidad tenemos, cuáles son las causales, ¿no es cierto?, de aumento de la mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces se trabajaba desde una dinámica más bien numérica, sin atención al contenido esencial de los mismos derechos. Esto cambia con la conferencia, ¿no es cierto?, del Cairo. Y de hecho hay algo importante aquí, que lo vamos a ver también más adelante porque es tan importante. Cuando nosotros, porque se dice, ¿no es cierto?, esto no es quizás lo que aparece en una declaración o lo que aparece en una conferencia, no es directamente obligatorio para los estados, pero, y acá toma importancia la soberanía, digamos, de cada estado en el momento de concurrir a este tipo de conferencias. El instrumento de la conferencia lo que hace es señalar en su número 1.15, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
no crea ningún derecho humano internacional nuevo, pero afirma que las normas de derechos humanos universalmente reconocidas se aplican a todos los aspectos de los programas de población. ¿Qué está haciendo ahí? Como que pasa un poquito colado, pero me está diciendo, no estamos aquí creando derechos humanos nuevos. Por tanto, mediante técnica, ¿no es cierto?, interpretativa, vamos a tratar, los que estamos a favor, ¿no es cierto?, de incrementar siempre los catálogos de derechos humanos, se trata, ¿no es cierto?, de decir, estos derechos ya existen. Nosotros tenemos que estar a la correcta interpretación de los mismos para poder exigirlos de forma más directa. A todo esto, ¿cómo se me había pintado los labios hoy día? Y ahora tengo la mascarilla, o sea, me lo voy a sacar, va a ser una mascarilla muy sexy. Ya. Ahora, ¿qué pasa con esto? Desde ya partimos nosotros bajo la premisa, y eso es lo bonito de estar haciendo la charla 1, porque jaja, desde ya partimos con la premisa que son derechos humanos. Eso es, digamos, no va a ser sometido mayormente a discusión. ¿Qué pasa con eso? Si se reconoce dicha naturaleza jurídica, este catálogo de derechos, tenemos que entender que tienen las mismas características de todos, ¿no es cierto? Por tanto, van a ser indivisibles, ¿no es cierto?, interdependientes e interrelacionados. Eso es lo que dice ahí, yo sé que no lo alcanza a ver, pero eso es lo que señala, ¿ya? Y eso va a ser importante, como vamos a ver más adelante. Pero más importantemente aún, se genera la obligación para el Estado chileno de respetar, garantizar y promover. ¿Ya? Esa triada, que ya acá por acá la deben haber escuchado ya 1 millón de trillones de veces, esa triada, respeto, promoción y garantía, es una cosa que nosotros tenemos que manejar, porque directamente esos son los elementos esenciales que relacionan el Estado con los derechos humanos. Esos son los deberes del Estado para con el ámbito, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, promoción, respeto y garantía. Ya. Estas obligaciones, nosotros además, para aquellos que les gusta lo positivo, ¿no es cierto?, y por positivo no me refiero al gay, sino que lo que está, ustedes ya saben, en la norma, el artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República señala siempre, con pleno respeto a los derechos y garantías que éste establece. Con eso, en realidad, nuestra Constitución está refiriendo al propio catálogo constitucional que se encuentra en el artículo 19. Bien, artículo 19, ¿no es cierto? Ya. Pero debiera entenderse que es quizás un poquito más que eso, quizás un poquito más que solamente lo que está contemplado en el artículo 19. Nuestro artículo 5, inciso 2, que es el artículo favorito de la Constitución de esta profesora, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados vigentes y ratificados, ¿no es cierto?, en Chile. Ya, esto me cambia un poquito las reglas del juego. Me amplía bastante el catálogo de derechos, ¿no es cierto?, que deben ser promovidos, respetados y garantizados por el Estado chileno, ¿ya? Y por tanto, ya no estamos jugando solamente con el catálogo explícito del artículo 19, sino que tenemos que referirnos a toda la normativa que contempla el derecho internacional de los derechos humanos por vía también de los tratados. ¿Y qué pasa acá? Seguimos, ¿no es cierto?, en este juego de tratar de entregar la mayor protección. Sabemos entonces que nuestra misma Constitución nos dice, ok, pero con respeto a los tratados. La conferencia no es un tratado, pero la conferencia misma nos dice, no estamos creando nuevos derechos. Esos derechos ya están contemplados, ¿no es cierto?, en otros tratados. Y por tanto nos va a tocar, derechamente como Estado, obligarnos por esta normativa, ¿ya? Ahora, el Estado también se va a encontrar, obligado a aquello que se dispone en los tratados, principalmente en relación con lo que dice relación con los tratados de derechos humanos. Ya, acá voy a parar un poquito. Nosotros tenemos el derecho internacional general, derecho internacional público, y el derecho internacional de los tratados de derechos humanos, o derecho internacional de los derechos humanos, que se ha generado principalmente a través de los tratados. Dos diferencias importantísimas entre ese ámbito de derechos es que el derecho internacional general es por regla general, un derecho de carácter subjetivo. Está basado en la idea de que los estados soberanamente adhieren, ¿no es cierto?, a un set de normas que aparecen directamente en el cuerpo del tratado. ¿Qué significa esto? Que funcionan como una especie de contrato. Así como en el derecho interno tenemos la figura de la mora purga la mora, en el derecho internacional, ¿no es cierto?, si un Estado, ahí se genera un carácter recíproco, si un Estado incumple con los elementos del tratado, el otro Estado va a poder incumplir.
va a poder decir, oye, acá están incumpliendo, yo también no tengo por qué hacer caso. Ese es el derecho general público, derecho internacional general público. Pero acá estamos en otro ámbito del derecho internacional. Estamos hablando de los tratados de derechos humanos. Y los tratados de derechos humanos, por el contrario, no contienen obligaciones subjetivas, contienen obligaciones de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la mitad de los estados digan no lo voy a cumplir, el resto tiene que hacerlo. Entonces, en los derechos humanos hay reglas del juego distintas. Los estados se ven obligados a su cumplimiento. ¿Ya? Con esto podemos ampliar, yo lo había reseñado un poquito anteriormente, podemos ampliar harto más el catálogo de derechos que tenemos que proteger. ¿Ya? De hecho, hay ¿qué es eso? Es como una tronadura, ¿no? Sí, tronadura. Sí. Bueno. Ya, existen derechos que el Estado de Chile nunca va a poder incumplir, que son las denominadas normas Jus Cogens. Yo tengo un tatuaje de la norma Jus Cogens en la espalda, no estoy... ¿Por qué? Las normas Jus Cogens son normas de derecho internacional general imperativo. Esa es como la definición larguita. Nosotros, yo le digo Jus Cogens porque notoriamente es más fácil aprenderse eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las normas Jus Cogens? Son tan importantes, tienen tanta preponderancia que de esta no se escapa ningún Estado. Ningún Estado. Dentro de las normas Jus Cogens encontramos, por ejemplo, las normas relativas a crímenes y delitos de lesa humanidad. Y también encontramos, ¿no es cierto?, normas de funcionamiento internacional, como por ejemplo la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza en materia internacional. Esta no necesita estar en un tratado, no necesita que discutamos si está como costumbre o no. Existe y como tal debe ser respetada. Dentro de este catálogo de normas Jus Cogens entran, ¿no es cierto?, los derechos humanos. Ahí hay un ejemplo de norma Jus Cogens, la prohibición de la tortura también. Ya. Este catálogo que está acá, yo les reitero, les voy a facilitar la presentación para que obviamente desde ahí ni yo lo alcanzo a ver. Pero a muy grandes rasgos, este es el catálogo de derechos sexuales y reproductivos y como pueden ver es mucho más amplio que la mera temática del aborto. Voy a leer unos 4, por ejemplo. El derecho a vivir libre de coerción, discriminación y violencia relacionado con la sexualidad e identidad sexual. Derecho a la atención obstétrica, que podemos relacionarlo también con el ámbito de la violencia obstétrica, que quizás ustedes ya hayan oído hablar, ¿no es cierto?, de eso. Derecho a decidir si procrear o no. Derecho a gozar a la salud sexual y reproductiva libre de interferencias como por ejemplo las esterilizaciones forzadas o sin consentimiento. Esto es mucho más amplio de lo que uno piensa cuando piensa en los derechos, ¿no es cierto?, sexuales. Uno lo relaciona con las disidencias sexuales o lo relaciona principalmente con el tema del aborto. No, temáticas de mucha relevancia como la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas o forzosas son también parte del estudio, ¿no es cierto?, de los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, nosotros tenemos ya, por vía de sentencias de la Corte Interamericana, casos, ¿no es cierto?, que se han pronunciado en contra de las esterilizaciones forzadas, porque yo no sé si ustedes lo sabían, en muchos países se dio durante mucho tiempo que a las mujeres indígenas o a las mujeres, ¿no es cierto?, que presentaban, qué sé yo, alguna anomalía de carácter, no, está muy mal dicho anomalía, gracias, una discapacidad intelectual, que eso no está mal dicho, eso lo pueden decir. Una discapacidad intelectual también se la sometía a estos procedimientos sin su consentimiento. ¿Ya? Entonces se ha castigado, se ha sancionado a los estados por haber realizado ese tipo de acciones. En Chile nosotros tenemos una serie de mecanismos que nos permiten proteger o intentar proteger los derechos, ¿no es cierto?, esenciales y fundamentales. Cuando yo hable de derechos humanos voy a entender acá obviamente los derechos dentro del plano internacional, pero ustedes saben que aquí también hay que agregar por vía del bloque de constitucionalidad y también por el control de convencionalidad los derechos esenciales, los derechos fundamentales, que tienen distintos nombres porque hay alguna cosilla distinta al momento de referirse doctrinariamente a cada uno de ellos, pero a muy grandes rasgos todo un catálogo, ¿no es cierto?, de derechos de la persona, derechos del ser humano. Ahora, se protegen por vía de los mal denominados recursos, acciones, que en realidad, ¿no es cierto?, son acciones constitucionales. La acción de amparo, acción de protección, acción de reclamación de nacionalidad y acción de amparo económico, ¿ya? De todo ese catálogo, obviamente, el que nos permitiría referir a la protección del ámbito de derechos sexuales y reproductivos va a ser ¿cuál?
acción de amparo, acción de protección, acción de reclamación de nacionalidad. Notoriamente ahí hay un descarte. Acción de... Sí, está... No, pero no tienen todos que hacer conmigo, ¿no es cierto? ¿O sí? Levanten la mano. Pero a muy grande rasgo la acción de protección. Ya la acción de protección que refiere a nuestros catálogos constitucionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya, nosotros tenemos la acción de protección en nuestro artículo 20 de la Constitución Política de la República. ¿Ya? Es la que le otorga la Constitución a todas las personas para quienes, a consecuencia de actos o omisiones arbitrarios, ilegales, ¿no es cierto?, que esa es la que siempre nos aprendemos de memoria, sufran privación, perturbación o amenaza, ¿en qué cosa? En sus derechos, no en el ejercicio, perdón, en sus derechos y garantías constitucionales, ¿ya? Ok. Ahora, los derechos que están protegidos por vía de la acción de protección son los que se encuentran en el artículo 19, y ha sido la interpretación jurisprudencial la que ha permitido ampliar un poco el ámbito de los derechos que son muy específicos, que están en ese catálogo. De hecho, el artículo 19 no establece específicamente los derechos sexuales y reproductivos como derechos protegidos. Y por tanto, aquí ingresa, ¿no es cierto?, empieza a funcionar el cerebro leguleyo, ¿no es cierto?, de nosotros ustedes futuros abogados también, en cuanto a usar la técnica legislativa, en cuanto a saber, ¿no es cierto?, utilizar las herramientas que el derecho nos ha entregado. Y desde ese punto de vista, la técnica jurídica ha optado por entender, ¿no es cierto?, que si los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, están interrelacionados, interconectados, son indivisibles, yo no puedo separar uno del otro al momento de proteger, ¿no es cierto?, a la persona humana en su desarrollo integral. Y por tanto, si no puedo separarlos y quiero protegerlos, le empiezo a decir al Estado, no son solo los derechos que constan en el artículo 19 aquellos que merecen protección jurídica. ¿Ya? Esa es como la técnica. Entonces, ¿qué se hace? Por vía de utilizar los derechos que ya constan en el catálogo constitucional, ¿ya? Por vía de hacer eso, los utilizamos como base para proteger el resto, ¿no es cierto?, de los derechos sexuales y aumentamos su contenido. En esto, la Federación Internacional de Planificación Familiar hizo un trabajo bastante elaborado, donde derechamente toma un set de catálogos de derechos humanos ya reconocidos o de derechos constitucionales ya reconocidos en los países y por vía de interpretación nos señala cuáles derechos sexuales y reproductivos podemos proteger de esa forma. Por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, derecho relacionado con la salud y la sexual y reproductiva, protección de las mujeres cuyas vidas están en riesgo en relación con el embarazo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que se encuentra embarazada tiene derecho a la vida y por tanto, si su embarazo le resulta riesgoso para su vida, se entenderá, ¿no es cierto?, que puede proteger la misma mediante recurrir, ¿no es cierto?, al armamento constitucional de acciones que nosotros podamos tener. Por ejemplo, el derecho a la privacidad. Nosotros entendemos que el derecho a la privacidad es un derecho humano, está contemplado en la mayoría incluso de las legislaciones internas por vía explícita y está contemplado en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces se dice, mediante el derecho a la privacidad podemos proteger el carácter privado y confidencial de los servicios de información relativos a atención de salud sexual y reproducción y elección autónoma de las mujeres con respecto a la procreación. O sea, una mujer que concurre, ¿no es cierto?, solicita auxilio médico en relación con técnicas de reproducción o que lo hace, ¿no es cierto?, para cautelar su salud reproductiva, por